Buenas tardes, mi nombre es González Ruiz Eduardo y les voy a presentar el tercer y último video de la unidad 5. Como primer punto tenemos el análisis de requerimientos de red. Como primer punto tenemos análisis de redes. El análisis de redes se enfoca en los requerimientos de los usuarios, de sus aplicaciones y dispositivos. En pocas palabras, esto nos quiere entender o podemos entender el comportamiento de la red bajo diferentes escenarios. El análisis de red también describe, determina y define las relaciones que existen entre el conjunto de los usuarios de la red a las aplicaciones y dispositivos de la red. El proceso del análisis de redes tiene dos propósitos. El primero es escuchar a los usuarios y atender a sus propias necesidades. El segundo es entender al sistema. Como segundo punto tenemos el análisis de los requerimientos del usuario. Dentro de este punto nos indica que el usuario puede ser expresado o puede expresar en determinados de servicios requeridos en la red. El volumen de tráfico de red que puede ser manejado a capacidad de almacenamiento requerido, de niveles de servicio que lo requieran. Los servicios requeridos de seguro incluirán a la red básica de servicios tal como compartir archivos, autenticación para el uso de impresoras en red, correo electrónico y acceso a internet, que son los primeros que se encuentran en la lista y tendrán implicaciones en el tráfico y seguridad de la red. Otros servicios que podrían ser requeridos son como aplicaciones de red de video, conferencias o de comunicación. Como tercer punto tenemos la especificación de los requerimientos. La especificación de los requerimientos es un documento con los requerimientos de la red con alto detalle, incluyendo todos los servicios y los niveles mínimos de requerimiento o de rendimiento que deben cumplir. Este provee un conjunto de criterios que la red propuesta debe cumplir, describiendo las limitaciones de uso y restricciones de tiempo. Dentro de la especificación de requisitos deben incluir las siguientes secciones. El primero es la estimación sobre los servicios de tráficos de red. Como segundo, despliegue de equipos y software de usuarios finales, aplicaciones de red, capacidad de almacenamiento de datos de red, seguridad de la red, procedimientos de recuperación y respaldo de datos, apoyo de soporte y mantenimiento, programación para entrenamiento de usuarios y limitaciones de presupuestos. Como cuarto punto tenemos la fase de diseños de la red o de redes. Este nos indica que para pensar en realizar el diseño de una red mediante un proceso estructurado, analizando el ciclo de vida que tiene el diseño de una red para identificar sus propias fases, nos indica que estas son las razones que nos lleva al diseño de redes descendente, el top-down. Nos indica que es una disciplina que ha crecido de éxito, que ha tenido la programación de software estructurado y el análisis estructurado de sistemas. Esta metodología nos ayuda a tratar de representar con mayor precisión a las necesidades propias del usuario que pueden ser ignoradas. El diseño de red se divide o es dividido en 4 fases principales. La primera fase es analizar los requerimientos. Analiza metas de negocio y restricciones. Analizar metas técnicas, ventajas y desventajas. Caracterizar redes existentes y caracterizar el tráfico de la red. La fase 2 es el diseño lógico de la red. Este nos da como punto diseñar la metodología de la red, modelos de direccionamiento y nombres, protocolos de conmutación, switch y routing, que son los de enrutamiento, y desarrollar estrategias de seguridad para la red y estrategias para el mantenimiento de la red. La fase 3 es el diseño físico de la red. Nos ayuda a seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes de cada sector y seleccionar tecnologías y dispositivos para la red corporativa, ya sea de la empresa u organización. La fase 4 nos ayuda a probar, optimizar y documentar el diseño de la propia red. Como primer punto tenemos probar el diseño de la red, optimizar el diseño de la red y documentar el diseño de la red. Como quinto y último punto tenemos el diseño de redes PDIOO.
En este nos dice que nos muestra 5 fases del ciclo de vida de la red. Como primera fase tenemos la planificación, que es el plan de identificación de requisitos. Esta nos indica las aplicaciones y protocolos, conexión a internet, diccionamiento ya sea público, privado o IPv4, IPv6, redundancia, URLs y QoS. La fase 2 nos indica el diseño, es el diseño de acuerdo con los requisitos y estados de la red, consultando al propietario. La fase 3 la implementación, que es la creación de acuerdo con el diseño y posible prototipo o red piloto, que es la prueba de concepto. La fase 4 es la operación y monitorización de la red y comprobación del final del diseño. Y fase 5 es la optimización, es la detección y corrección de problemas o que puede requerir un rediseño. Y dentro de este punto tenemos, o de estos puntos tenemos el estudio del estado actual de la red, que tenemos el cableado, el equipamiento que debe ser soportado, procedimientos de administración, topología y utilización. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Hola, mi nombre es Estefanía Montserrat Campos Vega. Hoy les hablaré sobre el tema 5.2, que es el cableado estructurado, que corresponde a la unidad 5. Bueno, el cableado estructurado se deriva del siguiente tema, 5.2.1, que son los estándares vigentes. Este es un cableado estructurado que consiste en una infraestructura de cableado que puede aceptar y soportar computadoras y teléfonos múltiples. Este cableado, a su vez, se conecta a un punto central utilizando una topología tipo estrella, ya que esto facilita la interacción y la administración del sistema. Permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, de los siguientes que les diré son unos ejemplos de cableado que puede soportar de manera integrada o individual. Como por ejemplo, tenemos el sistema de voz. Segundo, centralitas, que es PABX, y distribuidores de llamadas. Teléfonos analógicos y digitales. Sistemas telemáticos, redes locales, conmutadores de datos, controladores de terminales, líneas de comunicación con el exterior, etc. Sistemas de control, alimentación remota de terminales, calefacción, ventilación, aire acondicionado, alumbrado, etc. Protección de incendios e inundaciones, sistemas eléctricos, asesores. Alarmas de instrucción, control de acceso, vigilancia, etc. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. También tenemos a continuación que mencionaremos los tipos de cables, que son par trenzado, 2 pares, par trenzados, 4 pares, y fibra óptica y coaxial. Estos cables son reconocidos por las normas ANSI, TIA, EIA, que es 568A. El coaxial se acepta, pero no es recomendable en interacciones nuevas. ¿Por qué no es recomendable? Porque no. Alarmas de instrucción, control de acceso, vigilancia, etc. A continuación les mencionaré los tipos de cableado, que son par trenzado 2 par trenzado de 4 pares y fibra óptica y coaxial. Estos cables son reconocidos por la norma ANSI TIA EI 568A. Bueno, ¿a qué se refiere el coaxial? Que se aceptan pero no es recomendable en interacciones nuevas. El cable coaxial está compuesto por 2 hilos, conductor de cobre rodeado por una llama de hilo de cobre. Tiene un espacio entre el hilo y la malla, lo cual contiene un conductor de plástico que separa los conductores y
mantiene las propiedades eléctricas. Todo esto está cubierto por un aislamiento de producción para reducir las emisiones eléctricas, como lo muestra la imagen. El siguiente es el par trenzado. Se originó para poder conectar teléfonos, terminales y ordenadores para así conectarlos sobre el mismo cableado, ya que está habilitando para comunicación de datos permitidos frecuencias más altas de transmisión. Los tipos de cables de par trenzado son no blindados. Es normal y se refiere a sus reglas en inglés UTP. Mencionaré las ventajas y desventajas del no blindado. Una de las ventajas es de bajo costo. La segunda tiene una facilidad de manejo. Las desventajas son su mayor tasa de error respecto a otro tipo de cable. La segunda es tiene una limitación para trabajar a distancia elevada sin generación. El siguiente es el blindado. Se reconoce con las siglas STP. Este cable está cubierto con una malla metálica de la misma forma que los cables coaxiales y el conjunto de pares se recubre con una lámina blindada. La fibra óptica está constituida por uno o más hilos de fibra de vidrio. Cada fibra de vidrio consta de un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción. Tiene una cubierta que rodea el núcleo de material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Tiene una envoltura que aísla la fibra y evita que la produzca interferencias entre fibras y adyacentes, y esto hace que tenga protección el núcleo. Bueno, los estándares relacionados con todo esto es estándar ANSI TIA 568A de alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Estándares ANSI TIA 569 de rutas y espacios de telecomunicaciones para edificios comerciales. Estándares ANSI TIA 606 de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales. Manual de métodos de distribución de telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service Internacional. La ISO IE 801 Generic Blading for Consumer Presence. Notality Electric Code 1996 NEC. Código Eléctrico Nacional Code DEC. Los estándares de telecomunicaciones de la Building Industry Consulting Service Internationality. La telecomunicación distribuida de métodos manual TDM Devices establece guías pormenorizadas que deben ser tomadas en cuenta para el diseño adecuado en un sistema de cableado estructurado. Cada estándar cubre una parte específica del cableado del edificio. Los estándares establecen el cable, el hardware, el equipo, diseño y práctica de instalaciones requeridas. A continuación mencionaré uno de los 5 estándares principales de la ANSI TIA EIA que gobiernan el cableado de las telecomunicaciones en edificios, que son ANSI TIA EIA 568A, estándar de cableado de telecomunicación en edificios comerciales, ANSI TIA EIA 569, estándares para ductos y espacios de telecomunicaciones y edificios comerciales, ANSI TIA EIA 570, estándar de alambrado de telecomunicaciones residenciales y comerciales liviano, ANSI TIA EIA 606, estándar de administración para la infraestructura de comunicaciones de edificios comerciales,
ANSI TIA 607, requerimiento para la telecomunicación de puestas a tierra y punteado de edificios comerciales. Bueno, estas son unas de las consideraciones de seguridad. Una de las principales circunstancias del diseño de la infraestructura del cableado a la seguridad de la persona y de los sistemas es el teniendo eléctrico y el consiguiente peligro de descarga, medidas de seguridad de las modificaciones que se puede realizar en la estructura del edificio, comportamiento del sistema del cableado en caso de incendios. ¿Cómo se puede evitar interferencias eléctricas? Cuando se va a establecer una ruta en el cableado de los closets de alambrado a los nodos, es una consideración primordial evitar el paso del cableado por los siguientes dispositivos: motores eléctricos grandes o transformadores, mínimo 1.2 metros. Cables de corriente alterna, mínimo 13 centímetros, para cableados con 2 kVA o menos. Mínimo 30 centímetros para cableado de 2 kVA a 5 kVA. Mínimo 91 centímetros para cables con más de 5 kVA. Luces fluorescentes y balastros. Mínimo 12 centímetros. El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables de ductos eléctricos. Intercomunicadores mínimo 12 centímetros. Equipos de soldadura, aire acondicionado, ventiladores, calentadores mínimo 12 centímetros. Otras fuentes de interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Cableado estructurado. La ISO IE 1181, excepto en aspectos relacionados con el apantallamiento de diferentes elementos del sistema y las normas de compatibilidad electromagnética. ANSI TIA 568, norma para contribución comercial de cableado de telecomunicaciones. Esta norma fue desarrollada y aprobada por comités de la Institución Nacional Americana de Normas, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones y la Asociación de la Industria Eléctrica. Todo esto en Estados Unidos. La ANSI TIA 569, norma de constructor comercial para vías y espacios de telecomunicaciones que proporciona directrices para conformar ubicaciones, áreas, vías a través de los cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicación. La ANSI TIA 606, norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones e edificios comerciales, proporcionan esta norma para la codificación de colores, etiquetado y con documentación de un sistema de cableado instalado. La ANSI TIA 607, requisito de aterrizado y protección para las telecomunicaciones en edificios comerciales, que dicha práctica para instalar sistemas de aterrizados que asegura un nivel confiable de referencia a tierra eléctrica. Cada una de estas normas funciona en conjunto con la 568A. La norma ANSI TIA 568A especifica los requerimientos para un cableado de telecomunicaciones dentro de edificios comerciales, incluyendo salidas y conectores. Este punto puede estar utilizado para servicios de redes públicas, redes privadas y de clientes o ambas. Este es uno de los puntos de demasiado entre el portador y el cliente y en donde están ubicados los dispositivos de protección para sobrecarga de voltaje.
El cuarto local o sala de máquina o equipos es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones, compatibilidad electromagnética. En 5081, norma genérica de emisión sobre compatibilidad eléctrica. En 5082, 1, norma genérica de inhumanidad sobre compatibilidad electromagnética. En 55022, norma de productos sobre la emisión de tecnología de la información en elaboración. En 55024, norma de productos sobre inmunidad de la tecnología de la información. La seguridad. Con relación a la seguridad, son las referencias de las siguientes normas. IA 332, normas sobre programación e incendios. IA 752, normas sobre emisión de gases tóxicos. IA 1034, normas sobre emisiones de humo. Bueno, en el siguiente tema es el 5.2.2, que es diseño y documentación básica de redes. Planificar los requerimientos de hardware y la topología de redes. Para una buena planificación se necesitan los siguientes requerimientos de hardware y topología de red. Se determinan los tipos de equipo que se necesitan, la distribución de los equipos en el sitio, ya que se debe de decidir qué tipo de red se adapta mejor o conforme a las necesidades que se tengan. La topología de red es el diseño de la conexión de hardware de la red, el número de sistemas de host que se admiten la red, los tipos de servicios que pueden necesitar, el tipo de medio de red que se utiliza, Ethernet, Token Ring, FDDBI, etc. Con lo mencionado anteriormente nos permite determinar el tamaño de la red del área local. También hay que tomar en cuenta las necesidades de puentes o enrutadores que existen al medio de la conexión de la red local o red externa. Todo esto nos permite que se tenga ya una base inicial sólida para poder diseñar una red. Determinar la dirección IP, nombres de host y servicios de nombres a utilizar a la red. Tomando como base una dirección IP registrada para la red, si dado caso de la red debiera tener una dirección IP única, tomando en cuenta que este caso se lleva a cabo si se tiene previsto comunicarse fuera de una red local, por ejemplo, a través del Internet, si este fuera el caso, determinando cuántas direcciones se debe de instalar en el sitio, y a su vez crear una lista que contenga la dirección IP y los nombres de los hosts de todos los equipos de la red, utilizando la lista para crear base de datos de red y determinando qué servicio de nombres se utiliza en la red, permitiendo decir si se utiliza NIS, LDAP o DNS, o la base de datos de la red en dirección, etc. local. Establecer subdivisiones administrativas y diseñar una estrategia de subredes. Para el desarrollo de este análisis de planificación y diseño de red, vamos a dividir en dos partes para su facilidad de manejo y desarrollo. La primera sería establecer subdivisiones administrativas. Estos temas opcionales en la planificación y diseño de una red. Esta documentación se puede realizar o llevar a cabo si dicha red que se va a crear lo requiere. En sí, las subdivisiones administrativas están relacionadas con el tamaño y el control de la misma red. Se podría decir que todo depende de cuánto más hosts y servidores haya en una red, más compleja será la tarea de administración. Lo siguiente es determinar dónde colocar la estructura del diseño de la red. Para este caso, si la red es suficientemente grande como para requerir el uso de estructuradores, se creará una topología de red que lo administra. Teniendo en cuenta que los protocolos TCP/IP existen dos tipos de entidades en una red, host y enrutadores. Mientras que todas las redes requieren un host, no es necesariamente que tenga un
enrutador, pero la topología física de las redes determina la necesidad de los enrutadores. Bueno, el tema 5.2.3 se habla sobre la seguridad física. ¿Esto a qué se refiere? A todos aquellos mecanismos generalmente de prevención y detención destinados a proteger físicamente cualquier recurso del sistema, como por ejemplo protección del hardware. El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todos los sistemas informáticos. Para esto nos enfrentamos a los siguientes problemas. Para evitar todo este tipo de problemas deberemos implementar mecanismos de prevención, control de acceso a los recursos y de detención. Si un mecanismo de prevención falla o no existe, debemos al menos detectar los accesos no autorizados cuanto antes. Para la prevención hay soluciones para todos los gustos y todos los precios. Analizadores de retina, tarjetas de inteligentes, videocámaras, vigilantes jurados, como por ejemplo para poder evitar uno de estos problemas. Lo de negación de servicios. Si apagamos una máquina que proporciona un servicio, es inevitable que nadie lo pueda utilizar. Para eso es recomendable utilizar lo ya mencionado. Estos son algunos de uno de los problemas que también podemos tener en nuestro sistema de cómputo, como por ejemplo desastres naturales. Los desastres naturales que se deben de tener en cuenta son terremotos y vibraciones. Para evitar eso, no situar unos equipos en sitios altos para evitar caídas. No colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre ellos. Separar los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o que objetos lanzados desde el exterior los dañen. Utilizar fijaciones para elementos críticos. Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que sean estas observan las vibraciones. También tenemos en cuenta las tormentas eléctricas. Las más frecuentes son en verano, que generan subidas de tensión muy superiores a las que pueden generar un problema en la red eléctrica. Aparte de la protección mediante el uso de paranoias, la única solución a este tipo de problemas es desconectar los equipos antes de una tormenta, que por fortuna suelen fácilmente predecir. Otro de los problemas son inundaciones y humedad. Cualquier medio, máquinas, cintas, routers que entre en contacto con el agua, queda automáticamente inutilizable, bien por el propio líquido o bien por los circuitos que generan en los sistemas eléctricos. También podemos tener en cuenta incendios y humo. Contra ellos emplearemos un sistema de extensión que, aunque pueda dañar los equipos que apaguemos, aunque actualmente son más o menos inocuos, no evitar males mayores. Además del fuego, también el humo es perjudicial para los equipos, incluso el tabaco, al ser un agresivo que ataca a todos los componentes, por lo que es recomendable mantenerlo a lo más alejado posible que se pueda de los equipos. Alteraciones del entorno, Deberemos completar problemas que puedan afectar el régimen de funcionamiento habitual de las máquinas, como la alimentación eléctrica, el ruido eléctrico, producción por los equipos o los cambios bruscos de la temperatura. Electricidad. Quizá los problemas derivados del entorno del trabajo más frecuentes son las relaciones con el sistema eléctrico que alimentan nuestros equipos, con circuitos
picos de tensión, cortes de flujo. Para corregir los problemas con las subidas de tensión podremos instalar tomas de tierras o filtros reguladores de tensión. Los ruidos eléctricos. El ruido eléctrico suele ser generado por motores o máquinas pesadas, pero también puede serlo por otros alrededores. Para prevenir los problemas que puede causar el ruido eléctrico, de los más baratos es el intentar no situar el hardware cerca de los elementos que puede causar el ruido. En caso de que fuese necesario hacerlo, simplemente podemos instalar unos filtros o apantallar la caja de un equipo. Las temperaturas externas. Es generalmente recomendable que los equipos operen entre 10 o 32 grados de Celsius. Para controlar la temperatura implementamos aparatos de aire acondicionado. Protección de datos. Proteger el hardware de nuestras políticas de seguridad debe incluir medidas de protección de datos, ya que en realidad la mayoría de los ataques tiene como objetivo la obtención de información, no la destrucción del medio físico que lo contiene. Copia de seguridad. Para cuando tengamos un problema, nuestro equipo se dañe, tengamos nuestra información respaldada sin ningún problema. Soporte no eléctricos. Es importante que en las organizaciones que se manejan información confidencial se controlen los sistemas que permiten explotar tanto formatos eléctricos como no eléctricos, impresoras, plotters, faxes o teletipos. Bueno, otro de los temas es el 5.2.4, planificación del cableado estructurado. Debemos tomar en cuenta las siguientes especificaciones. El estándar TI-EIA 568A especifica que en una LAN Ethernet el obtenido del cableado horizontal debe estar conectado con un punto central de una topología en estrella. El punto central en este centro de cableado, y es ahí donde se debe instalar el panel de conexión y el hub. El centro del cableado debe ser lo suficientemente espacioso como para alojar todo equipo, y el cableado de ahí se coloca y se debe incluir espacios adicionales para adaptarse en el futuro del crecimiento. El estándar TI-EIA 569 especifica que cada piso deberá tener por lo menos un centro del cableado y que por cada 1000 metros se deberá agregar un centro del cableado adicional. Cuando el área del piso cubierto por la red supera los 1000 metros o cuando la distancia del cableado horizontal supere los 90 metros. Especificaciones ambientales. La ubicación de nuestro MDF satisface los requerimientos ambientales como el suministro de alimentación eléctrica relacionados con el sistema de confección, ventilación, aire acondicionado, que eso se refiere al HVAC. La habitación seleccionada para servir de centro de cableado cumple con las pautas de régimen, aspectos tales como los siguientes: material para pared, piso y techo, temperatura y humedad, ubicaciones y tipo de iluminación, toma corrientes, acceso a la habitación y equipamiento, acceso a los cables y facilidad de mantenimiento, paredes y pisos y techos, etc. Esto es lo que debe de tener todo aquello para poder montar un laboratorio. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. El tema que me tocó exponer es el 5.2.4 Backbone. La palabra backbone, columna vertebral, se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Están compuestas por el gran número de routers interconectados comercialmente, gubernamentales, universitarios y otras de gran capacidad de datos que lleva de países continentes mediante cables de fibra óptica. El backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red o área local. Sigue la normativa del cableado estructura. El cableado nos permite tener conexión de red
audio y video, el cual nos ayuda mucho en lo que es edificios, casas y eso. El backbone lo que se utiliza más en lo que son los edificios, ya que supongamos tenemos un edificio de 30 pisos, bajaría hasta que la planta baja, o sea, tendría una caída vertical hasta el rack que está hasta abajo, supongamos el sótano, ahí se encontraría el rack. El rack que sirve para distribuir el cableado que se utiliza con el backbone, que es verticalmente. Aquí hay dos tipos: cascada, cascadeado y colapso. El cascadeado, todo puesto de trabajo, host y terminal están conectados en enlace troncal con el cuarto de equipos. Esta arquitectura es casi obsoleta y genera mucho tráfico innecesario de red. En el colapso existen varios tramos que salen IRR, permitiendo una mejor distribución de servicio sin saturar ningún sector de red, dando la mejor calidad de señal a los tramos lejos al ER. El siguiente tema es 5.2.4.2, cableado horizontal. El cableado horizontal es el cableo que se extiende desde el armario de comunicaciones al rack hasta la estación de trabajo, el cual es muy dificultoso reemplazar el cableado horizontal. Por lo tanto, es vital importancia que se considere todos los servicios de telecomunicaciones a diseñar horizontalmente antes de comenzar el cableado horizontal. Diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones del usuario, incluyendo comunicación de voz, teléfono, comunicación de datos y red área local. El cableado horizontal es un conjunto de cableado horizontal que incluye cables y conectores que inician desde el armario de distribución hasta rosetas que están ubicadas en el puesto de trabajo. Este tipo de cableado horizontal, algunas características son: el cable principalmente, salida de conector en área de trabajo, terminaciones mecánicas, un patch cord o puente de cuartos de telecomunicaciones. Topología empleada debe ser estrella, cada salida tiene que ser conectada para las comunicaciones y todo cableado finaliza en el cuarto de comunicaciones del mismo piso donde está el servicio. El cableado armario de telecomunicaciones de usuario no se permiten empalmes, puentes o diversiones a lo largo del trayecto del cableado. Esto quiere decir que no debes de tocar tanto como cable de red y cable de luz. Ese es un error en esa norma, el cual no nos permite estar en ese hacer esa conexión, el cual es la norma ANSI IATIA 569, el cual nos dice que no debemos de tener, ¿cómo se llama?, cables de redes con cables de luz, el cual no permite bien que corran los datos porque choca con el magnetismo en sí. Bueno, la máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio ETX utilizado es de 100 metros, igual a 90 metros, más 3 metros del usuario, más 7 metros del patch panel. El siguiente tema es el 5.2.4.3, especificación del centro de cableado. Cite: la tecnología soporta la infraestructura de LAN basada en el protocolo Internet de los dispositivos. Implementan esta tecnología de switch de nivel 2, nivel 3, es decir, todos los encargados de las interpretaciones de direcciones físicas de la computadora de red, el cual facilita permite la conectividad entre estaciones de red, entre estaciones y el Internet, facilitando y garantizando el acceso a aplicaciones propias relacionadas con labor de empresa. La tecnología utilizada LAN es tecnología Internet, implementa normalmente con switches, las cuales poseen velocidad de 10
megabits por segundo o 100 megabits por segundo o hasta 1000 megabits por segundo. La tecnología de red utilizando switches permite mejorar el uso de ancho de banda dentro de la red local, ya que las comunicaciones entre sí dos dispositivos no afectan en uno a otro, que en un momento determinado también esté comunicando, es decir, el ancho de banda, ya sea 10 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, se mantiene siempre dentro del dispositivo de switch. Los switches normalmente tienen la capacidad de operar full duplex, es decir, ya sea 10 megabits por segundo o 100 megabits. Esta velocidad opera ambos sentidos de manera simultánea, ofreciendo de esta manera el usuario ya sea el total de 20 megabits o hasta 200 megabits por segundo de velocidad agregada a los sentidos. La conectividad típica en redes consiste entonces en las computadoras conectadas a la red a un dispositivo con tecnología de conmutación de paquetes de nivel 2. Este dispositivo estará conectado en un router o servidor de red, el cual tiene la capacidad de permitir que los paquetes salgan al LAN en la área local y tenga destinos de red WAN, área global, bueno, área nacional, de hecho. Viaja a través de él y puede ingresar a la red WAN. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene la capacidad de que los switches corran a una velocidad bastante impresionante. ¿Para qué? Para que no se interrumpa la conexión o distribuya a ciertas máquinas toda la conexión que se pueda, como se puede en 10 megabits por segundo o hasta 100 megabits por segundo, ya que la velocidad, dependiendo cuánto tengas de megabytes en su paquete comprado de internet, esa es la velocidad en que va pues dar el switch, la velocidad. El siguiente tema es el 5.2.5, organismo certificado. Un organismo certificador, OC, es la persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa, en cual dependencias, entidad de gobierno federal, estatal o municipal acredita conocer para certificar las competencias de las personas con base a estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Esta acredita previa autorización a conocer los centros de evaluaciones y o evaluadores independientes de uno o varios estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia durante un periodo determinado. Esto quiere decir que en los organismos certificadores se prepara la gente para dar eso sobre las comunicaciones, tanto como cableado, tanto como el técnico que tiene que hacer el cableado tiene que tener conocimiento sobre las el cable estructurado, el cual tiene desde la casa, un edificio, una escuela, un palacio de gobierno podría ser. Tiene que conocer ciertas reglas para llevar a cabo esa conexión. ¿Por qué esto? Porque llega a pasar que luego no hay velocidad buena en el internet, o que está fallando una máquina que no está bien conectada, la IP no es la misma, o permite algunas conexiones, o a veces los videos son más lentos. Igual hay que separe los cables de red a los cables de luz, porque muchas veces el no tener cierto conocimiento puede causar errores en la red. Como les comenté anteriormente, si uno es un cable de red y uno de luz, se hace magnetismo, el cual no deja transitar los datos de internet rápidamente, se alentaría. Por mi parte sería todo, y mi compañera va a seguir con el siguiente tema. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Antonio Roque García, expondré el tema 5.3, configuración y pruebas de la red, en el cual hablaré un poco sobre los routers y los switch que utiliza Cisco. Y como sabemos, las computadoras no pueden funcionar sin un sistema operativo. En este caso también se necesita un sistema operativo,
el cual utiliza Cisco es el iOS, o por sus siglas en inglés el Internet Network Operating System, el cual nos ofrece algunas opciones o algunas funciones básicas como son el enrutamiento y la escalabilidad en la línea de comandos de CLI, y a su vez el acceso seguro al entorno de la red. Este sistema operativo se guarda en una memoria llamada flash, que es semipermanente, la cual se utiliza para poder entrar en los distintos tipos de usuario que nos permite los routers, que puede ser el modo usuario o el modo privilegiado. Bueno, a su vez también nos dice que nos ofrece dos tipos de software, el cual el primero es el sistema operativo como tal, el cual nos permite tener una buena comunicación con el hardware y a su vez permite un buen funcionamiento. Y la otra parte es la configuración, en la cual se utilizan las líneas de comando CLI dependiendo del tipo de usuario, pero el router lo que hace es hacer de forma jerárquica la utilización de comandos dependiendo del tipo de usuario. Si es usuario común, es usuario privilegiado o es usuario de configuración global. Dependiendo el tipo de usuario, es las funciones que nos va a permitir el router o el switch modificar a su entorno. Otra parte que nos habla es sobre el CLI y la inserción de comandos, en la cual debemos tener en cuenta que si queremos, digamos, configurar el fast Ethernet de algún switch a una computadora o a un router, mejor dicho, se necesita primero entrar como usuario privilegiado, en el cual utilizamos el comando enable, que nos da el acceso como usuarios privilegiados, y ahí ya podemos escribir los siguientes comandos, los cuales son configure terminal, y ya nos entra la configuración del switch o router, y a su vez si ingresamos el interfaz fast Ethernet, nos permite configurar la IP y la máscara de este switch o de este router. Y este es un ejemplo de cómo se puede hacer la inserción de comandos de CLI en un router o en un switch. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya agradado. Hola, mi nombre es Vera Patricio Leslie Astrid, yo vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chumalhuacán. El día de hoy voy a exponer el tema 5.3, configuración y pruebas de red, pero el subtema ayuda contextual. Lo que es una ayuda contextual es aquella que proporciona una lista de comandos o argumentos asociados a esos comandos dados de un modo actual. Para acceder a la ayuda contextual, lo que se tiene que hacer es ingresar el signo de interrogación ante cualquier petición de entrada. Esto también tendrá una respuesta inmediata, en el cual tiene que dar inicio o usar la tecla intro. Esto, lo que es ayuda contextual, es para la obtención de la lista de comandos o que estén disponibles en el mismo. Otra forma, otro uso de lo que es la ayuda contextual es visualizarlos de modo general. En este caso, cuando se envía un comando para presionar la tecla intro, lo que hace es que el intérprete de la línea analiza el comando de izquierda a derecha para determinar si la acción o la línea dada que se está solicitando. Lo que es la iOS solo nos genera o provee solo comentarios negativos. Lo que hace el intérprete comprende el comando dado, la acción requerida y la ejecuta. Y la CLI vuelve a la petición de entrada que corresponde al mismo. Y a continuación más o menos hablaré a grandes rasgos de ciertos comandos dados. En este caso el comando show es
viene como una versión, lo que es la versión de software. Esta versión es la iOS, la que almacena en memoria del flash. La versión del Bootstrap, esta lo que es que almacena en la ROM el modo de arranque. También está el tiempo de funcionamiento del sistema. Este es aquel tiempo que transcurre de una vez cuando se inició o se reinició el sistema. También está la información de reinicio del sistema. Es un modo de reinicio, como por ejemplo que es apagar y encender o suspender el mismo una computadora utilizándola. También lo que es el nombre de la imagen del software. Como nombre es la iOS, que es almacenado por el flash. También está el tipo de router y el tipo de procesador. Es el número de modelo y el tipo de procesador de la misma computadora. Esto también depende o varía al adquirir. Cada persona tiene distintos modos o varía en el uso de cada quien. También está el tipo de memoria y asignación. Esta es compartida o principal, lo que es la RAM del procesador principal, y el buffering, que es entrada por salida de paquetes compartidos. Así como hay modos de arranque, también hay 3 tipos diferentes de mensajes de error. El primer comando es el ambiguo, como su nombre en inglés es ambiguous commands. El segundo es el comando incompleto y el tercero es el comando incorrecto. Estos comandos son de análisis para la iOS. También el comando básico de examen es el comando show, como anteriormente yo los mencioné, cada uno, principalmente su función, así a grandes rasgos. Lo que también nos da lo que son las características del software, los protocolos adquiridos, el conjunto de sus mismas características, lo que es las interfaces del hardware que son disponibles para el router. También el registro de configuración. Esta establece el arranque inicial, la configuración de la velocidad de la consola y los parámetros que se relacionan a ellos. También lo que es el shop ARP. Esto muestra la tabla ARP, si es disponible del dispositivo o no. El show, que es MAC Address Table, que solo es como la casa, lo que es el switch, y muestra lo que es la tabla MAC en un switch. También el show Startup Configure, que muestra la configuración guardada que está ubicada en la NVRAM, o sea, en la tarjeta de memoria. Lo que es el show running de configuración, muestra que es el contenido del archivo, que es la configuración actual en la ejecución para la interfaz específica o la información de la clase. También está el shop IP de interfaz. Esta muestra las estadísticas IPv4 para todas las interfaces del router. Lo que es el comando CLI, se usa para cambiar el dispositivo de modo exec, que es privilegiado, tiene una configuración en sí global y permite la entrada de los comandos y la configuración de una terminal específica dada por nosotros. Y también está el modo de interfaz. Es para configuración de como dice su nombre, la misma interfaz de red, lo que es FA 0/0, CSO 0/0. Esas son dadas para la configuración de una red. El modo de línea, para configurar una de las líneas, sea física o virtual, lo que sea la consola auxiliar, puede ser dada, como anteriormente la mencioné, sea virtual, cuando hacemos la elaboración de una red. También está el modo router, es para la configuración de los parámetros de los protocolos del enrutamiento del mismo router. También está el comando para guardar la configuración, sea que esté en ejecución el archivo, y para
darlo a configuración de inicio es router, gato, copy, running-config, startup-config. Esto es para guardar, como lo menciono, la ejecución de lo que se está realizando. También los dispositivos necesitan un nombre, el nombre del host, de la petición de entrada del cliente. También se configura la contraseña y el uso de mensajes que vamos a mandar. Las contraseñas son ingresadas con el comando enable passport. Es la contraseña de consola. Esto limita el acceso a los dispositivos mediante la conexión de la consola. De modo Excel, que es privilegiado, solo un usuario la tiene y ese mismo usuario la es asignada. La contraseña también es secreta de enable, es encriptada, limita el acceso del modo Excel y privilegiado. La contraseña del VTI, que también limita un acceso de los dispositivos que se utilizan al tener. En sí, esto es a grandes rasgos. Y esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Vera Patricio Leslie Astrid.